vamos a ver con otro apartado importante, ¿eh? Cuando estamos en el laboratorio, estamos midiendo cosas, ¿eh? Estamos midiendo volúmenes o estamos midiendo tiempos o longitudes o lo que sea. Es decir, siempre la física es una ciencia y la química son ciencias experimentales y entonces, claro, hace falta medir, ¿eh? Hace falta medir. Medir magnitudes físicas, claro, y en el proceso de medición, pues vamos a encontrarnos con una serie de dificultades que vamos a explicar a continuación. Y es que no siempre va a ser posible expresar una medida con certeza, por decirlo de alguna manera. Miren, cuando medimos, estamos comparando una magnitud con otra, que usamos como unidad, como ya hemos dicho. Es decir, estamos comparando una magnitud con otra que tomamos como unidad, pero otra, claro, de la misma magnitud. Vamos a ver, yo no puedo medir, por ejemplo, como ya he dicho, preguntarle qué altura tiene una persona. Es decir, exprésame el resultado en segundos. Mire ustedes, no puedo. Si yo pido la altura, pues tendré que usar una medida, una unidad de longitud, no una unidad de tiempo. ¿Entiendes? Es absurdo pues intentar medir la altura de una persona expresada en segundos, ¿no? Y cosas como el estilo, ¿no? O ir a comprar patatas, ¿no? Y comprar patatas expresadas en grados centígrados. Es completamente absurdo, ¿no? Entonces hay que medir y hay que usar unidades que midan la misma magnitud. Bien, pero incluso así, pues nos vamos a encontrar con una serie de dificultades que son las siguientes. Vean, vamos a ver, todas las medidas tienen algún error. Tienen algún error. ¿Por qué? Pues debido a las imperfecciones inevitables del instrumento de medida, o a las limitaciones impuestas por nuestros sentidos que deben registrar la información. Fíjense, a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, cuando la primera vez que me plantearon este tema, deme, por ejemplo, la altura de la mesa. Bueno, pues 1 metro 20 centímetros. ¿Esa es la medida exacta? Yo respondí que sí, esa es la medida exacta. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, pero es que no me ha dado cuánto mide la mesa, la altura de la mesa en milímetros, porque me has dicho que es 1 metro con 20 centímetros. Bueno, pues vamos a coger una regla que mida los milímetros también. Medimos y damos ahora el verdadero valor de la mesa, o por lo menos nosotros así lo creemos, expresado en milímetros. Pero alguien puede decir, bueno, vamos a ver, lo hemos expresado en milímetros, pero ¿qué ocurre? Yo con esa regla que hemos medido solo hemos medido hasta los milímetros, pero yo no he podido medir las décimas de milímetros. Y efectivamente, así es. No hemos podido medir ¿qué? Las décimas de milímetros. Con lo cual tendría que coger otra regla más precisa. Cojo otra regla más precisa que aprecie hasta las décimas de milímetros. Pero alguien puede decir, bueno, ¿y la centésima? Es decir, es imposible dar un resultado 100% cierto, ¿no? Con una certeza absoluta. ¿Por qué? Porque siempre nos pueden pedir una unidad más, nos pueden pedir más precisión y entonces siempre cualquier medida, ya estamos viendo que va a venir determinada por un error. En cualquier proceso de medir hay un error inherente, hay muchos más, ya veremos los diferentes tipos y cómo se clasifican, pero ya les he mostrado uno, ¿no? Siempre puedo pedir mayor precisión, y entonces vemos que estamos limitados, no podemos dar la verdadera altura de la mesa porque estamos limitados a nuestro aparato de medida. Entonces, como hemos dicho, siempre que medimos, y por razones muy diversas y en general difíciles de evitar, corremos el riesgo de no acertar con valor exacto de la magnitud que queremos conocer. Hay dos tipos básicos de errores. Lo vamos a clasificar de esta manera. Errores accidentales, o sea, ocurren por accidente, ¿no? Eh, bueno, pues, por ejemplo, el primero es de tipo humano, Por descuido, hemos medido mal, nos hemos equivocado, o lo hemos hecho de una forma inadecuada, ¿vale? Entonces, siempre o es posible que aparezca el error humano. Luego otro, influencias ajenas al experimento. Pues, por ejemplo, yo voy a medir algo y hay interferencia o hay variaciones de qué, de la temperatura que afectan algo. Imagínense ustedes que yo voy a medir, por ejemplo, una barra de hierro, pero resulta que la barra de hierro
claro, evidentemente nosotros sabemos que con el calor normalmente las cosas se dilatan. Yo voy a medir la barra de hierro a esa temperatura, pero alguien la ha calentado antes o ha estado al sol y mide otra cosa. O incluso mi propio aparato de medida, mi propia regla, pues puede haber sido la que haya estado al sol y ahora esté dilatada porque con la temperatura se haya dilatado. Es decir, que son difíciles de, de evitar, ¿no? Aparecen ahí influencias ajenas al experimento. Bueno, otro tipo son los errores sistemáticos. Son y están debidas a las limitaciones de los aparatos. Pues pueden ser debidas a que estén estropeados, mal calibrados o tener poca precisión. Imagina la báscula de baño de casa. Puede ser que esté mal calibrada y el peso que dé sea erróneo. Pero como el error que dé siempre es mismo, más 1 kilogramo, menos 0,5, etcétera. Vamos a ver, fíjense la báscula esta. Cuando uno tiene una báscula de esta en su casa, pues sabe que a veces en la barra esta roja no coincide con quién. Con el cero está hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, si y hay aquí una ruedecita que me permite calibrarla correctamente. Pero vamos, realmente las básculas estas, ¿para qué se suelen emplear? Para seguir un régimen, ¿no? Cuando queremos controlar nuestro peso. Entonces, como siempre se va a desviar o siempre se va a equivocar en lo mismo, pues realmente no es tanto tan importante saber si pesamos 78,5 o 78,7, sino ver nuestra variación del peso, con lo cual lo que debemos hacer siempre y lo que nos recomiendan cuando iniciamos un régimen es que nos pesemos siempre donde, en la misma báscula, porque lo que nos interesa son las variaciones del peso, más que la exactitud. Es decir, si estamos realmente perdiendo peso, estamos ganando peso, eso se ve muy bien con los bebés, cuando hay que ir viendo si el niño recién nacido pues va ganando peso, se está alimentando adecuadamente, pues hay que procurar pesarlo siempre en la misma báscula y hacer posible también con la misma ropa para efectivamente quitar estas variaciones y saber si el niño está poniendo peso, porque es muy importante, pudiera ser que el niño no se estuviese alimentando bien y vinieran problemas debido a ese tipo a la alimentación. Entonces ahí es de gran importancia pues seguir este tipo de consejos, ¿vale? Pues seguir este tipo de consejos. Entonces realmente pues en estos casos hay casos muy importantes donde hay que afinar mucho y hay que tener en cuenta que siempre se pueden cometer errores, pero debemos intentar minimizarlo.